El poder regenerador, de William Walker Atkinson. El instinto genitor es cual brioso corcel, y si el hombre no lo embriaga para dirigirlo en adecuada, como noble dirección, él lo golpeará contra los ladrillos del mundo. Pero si sabiamente lo dirige, ideal y estéticamente, será su salvador, llevándole a las más altas cimas, en pos del ideal que cada cual le trace. Ragocini. Todo propende a comprobar que las secreciones internas guardan los secretos de nuestro íntimo ser. Son los manantiales de la vida y los dínamos de nuestro organismo. La vida brota del mágico filtro de su siliente alquimia. Luis Hermann. Prólogo. En estos momentos críticos para las humanidades en curso, la editorial Hispana de Bogotá ha tomado la oportuna determinación de reeditar el bien famoso, importante libro, El poder regenerador, por Atkinson y Wells. La humanidad tomará con verdadero placer y deleite entre sus manos el precioso volumen, que da noble y recta solución al problema más complejo de la especie humana. Tal es el del correcto uso de la energía generadora, degeneradora y regeneradora de la humanidad, según el uso que cada quien haga de ese intrínseco poder de la naturaleza y de la vida. Ya los eminentes psicoanalistas Freud, Jung y Adler se ocuparon de tratar de comprender el misterio de lo psicogenésico y de cómo orientar a la humanidad en el correcto uso de tan precioso poder. Freud se ocupó de las enfermedades del alma, producidas por reprimidos causados por la no plena satisfacción de las energías instintivas de la naturaleza del hombre. Adler pensó que esas energías se manifestaban en complejos de plus y minusvalía frente a las circunstancias. Y Jung tomó el maravilloso camino de la investigación metafísica para averiguar la realidad del alma y el porqué de sus trabazones en los múltiples aspectos del humano vivir. Los estudios de esos tres eminentes sabios han penetrado ya hondamente en la conciencia de muchos investigadores, que siguen rastreando por tales huellas, y hoy existen en castellano no menos de 400 libros sobre los temas de la complejidad de las múltiples manifestaciones del alma humana. La obra de Atkinson y Wells marcha directamente por el camino que conduce a la comprensión del uso correcto de tal poder, el cual genera la especie, y abusando, por ignorancia o sugestiones depositadas en el subconsciente, por sí propio o por los demás, de él degenera al hombre. La obra, El poder regenerador, estudia el camino por medio del cual el ser humano puede regenerar su naturaleza, usando la energía sobrante de la actividad generadora de la especie. La Biblia había dado la pauta para dar solución a este gran problema, pues en ella está estampada la siguiente frase: creced y multiplicaos. Crecer quiere decir utilizar el sobrante de la energía para regenerarse física, psíquica e idealmente, y multiplicarse en el proceso efectivo de la generación universal. Ninguna obra puede ser en estos momentos de la historia más importante para las juventudes que el estudio, meditación y aplicación del contenido de la obra. El poder regenerador, por Atkinson y Wells. Felicitamos sinceramente a la editorial Hispana por estar prestando a la humanidad el servicio de orientarla por los senderos de la superación, dando de nuevo vida y forma a las obras de Marden, como El poder del pensamiento, La alegría del vivir, y ahora esta maravillosa llamada El poder regenerador, luz y guía para la humanidad que desee superarse y ennoblecerse. Bogotá, Colombia. Israel Rojas, R. Capítulo 1. Consideraremos en este libro los principios referentes a la conservación y eficaz empleo de las fuerzas vitales conocidas con el nombre genérico de vitalidad, o más bien de algunas de sus más sutiles modalidades. Aunque la mayoría de la gente desconocen hoy dichos principios, ya lo conocieron los sabios de la antigüedad y durante muchos siglos los practicaron buen número de individuos que compartieron la arcaica sabiduría enseñada en las escuelas esotéricas de Oriente y Grecia. Los filósofos de la India comunicaron a sus discípulos hace millares de años este conocimiento, que formaba parte de las instrucciones dadas a los estudiantes de ocultismo entre los brahmanes y los budistas. Motivos hay para creer que análogas enseñanzas recibieron los iniciados de Persia, Caldea y Egipto.
y a ellas aluden también los escritos esotéricos de los hebreos. Asimismo estaban contenidas en los misterios de Eleusis, de donde las tomaron los neoplatónicos y los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo. También incluían dichos principios las doctrinas de los esenios, la escuela esotérica que tanta influencia tuvo en las primitivas iglesias cristianas. Pero en este, como en otros muchos casos, lo que en un tiempo se atribuyó a causas sobrenaturales, o por lo menos a fuerzas ocultas de la naturaleza, es hoy el conocimiento científico de los efectos de dichas fuerzas, que siempre han existido y actuado, aunque la mayoría de las gentes ignoraban su existencia. La ciencia ha desvanecido muchos conceptos erróneos, o mal enunciados de las antiguas filosofías y religiones, pero también ha corroborado sus principios fundamentales. Así la electricidad y el magnetismo, algunos de cuyos efectos conocían ya los antiguos sabios, pero que atribuían a causas sobrenaturales, son hoy del dominio de las leyes de la naturaleza, y las ha puesto el hombre a su servicio. De la propia suerte, también conocieron los antiguos la influencia mental que atribuyeron a misteriosas causas. La ciencia moderna no quiso reconocer desde luego los fenómenos psíquicos que tildaba de grosera superstición y ciega credulidad. Pero con el tiempo se han descubierto sus verdaderas causas y las cuestiones relativas al hipnotismo y a la influencia mental se estudian en todas las escuelas de psicofísica y las exponen todos los tratadistas. Lo mismo ha ocurrido con la fase de la fuerza vital que constituye el tema del presente libro. Durante muchos siglos fue materia de enseñanza esotérica en las escuelas ocultistas de varios países y en los templos de las antiguas religiones. Se descubrieron los principios de su actuación y se idearon métodos para su aprovechamiento, aunque solo se iniciaba en este conocimiento a los escogidos, manteniéndolo en impenetrable sigilo respecto de las masas populares. Se creyó que la fuerza de vida era de índole y origen sobrenatural, y la trataron con religioso respeto y profunda veneración, hasta el punto de formar parte de las secretas enseñanzas religiosas, reservadas a los sacerdotes y negadas a los seglares. Posteriormente fue secreta y oculta doctrina de las escuelas de filosofía esotérica de la Edad Media, cuyas huellas se encuentran hoy en el ritual de las sociedades secretas y de las órdenes religiosas y de caballería, por más que han perdido la clave de su espiritual significado y solo les queda el vacío cascarón de la palabra. El conocimiento de los principios fundamentales de la fuerza vital fue el motivo de establecer el celibato en el sacerdocio de algunas religiones y estimuló la institución de las primeras comunidades ascéticas, que por olvido de su significado espiritual, degeneraron más tarde en fanáticas aberraciones. La ciencia moderna, fiel a su positivista conducta, consideró durante largo tiempo todas estas enseñanzas como un tejido de fantasías, supersticiones, patrañas y quimeras supernaturalistas, sin que fuera posible comprobar ni su validez ni su virtualidad. Sin embargo, andando el tiempo descubrieron los fisiólogos ciertos principios que, relacionados con las funciones de reproducción, influían en el cuerpo y la mente del individuo. Las investigaciones de los efectos de determinadas glándulas en la salud y vigor del organismo corporal dio mayor interés al asunto, y los recientes experimentos de injerto de glándulas han producido admirables resultados. Todos los mitos, leyendas, fábulas y apólogos de los antiguos no eran más que el velo o expresión esotérica de las verdades, cuyo conocimiento racional se reservaba a los iniciados. El mismo Jesús le decía a sus discípulos que a los de fuera, esto es, al pueblo, les hablaban parábolas, pero que a ellos, a los discípulos, les revelaba el misterio del reino de los cielos. Más adelante, el apóstol Pablo hablaba sabiduría entre los perfectos, es decir, entre los que estaban en disposición de comprender la verdad, mientras que a los menos adelantados solo podía darles rudimentarios conocimientos. Muchos indicios hay de que el siglo XX ha de presenciar portentosos descubrimientos en este sentido. Sin embargo, no es necesario esperar a que sobrevengan estos descubrimientos para aprovecharse de lo que ya conocen sobre el particular los solícitos investigadores, pues
Aunque algunos creen que todavía no hay suficientes elementos de juicio para que la ciencia falle el asunto, muchos otros opinan que basta con lo conocido para establecer las bases de la teoría y práctica aplicables a todo individuo de mediana inteligencia. Fundan tal opinión en su dilatado conocimiento de los principios y fenómenos vitales y de las pruebas obtenidas de su valor para la humanidad cuando inteligentemente se aplican. La esencia y espíritu de este cuerpo de conocimientos, principios y fenómenos se denomina regeneración, tomando esta palabra en un especial sentido que permita percibir el espíritu de la idea y principio que expresa. Según hemos concebido nuestros demás libros, comenzaremos por fijar el valor de los términos o vocablos que entran en la consideración de nuestro tema, a fin de evitar las anfibologías y equívocos dimanantes de las diversas y aún a veces opuestas acepciones que puede tener una palabra. Regeneración se deriva evidentemente de generación y el prefijo re significa otra vez o de nuevo. Generación es la acción y efecto de engendrar. Deriva del verbo generar, equivalente a engendrar, que a su vez significa procrear, causar, ocasionar, formar, especialmente por medio de un proceso químico vital. Usualmente se emplea en el significado de propagar la propia especie en los reinos vegetal y animal. Regeneración es la acción y efecto de regenerar o dar nuevo ser a una cosa que degeneró, restableciéndola y mejorándola. En sentido más estricto es infundir nueva vida, fuerza y vigor en un ser viviente. Así se dice de un individuo que está regenerado físicamente, cuando por uno u otro medio adquiere nueva vida, nueva energía y nuevo vigor. Los teólogos comprenden cuán intensa es dicha palabra y la usan para denotar el nacer de nuevo en espíritu, según se echa de ver en los escritos religiosos. Sin embargo, solo citamos el significado teológico por vía de ejemplo, pero sin que tenga nada que ver en el que le damos en las presentes instrucciones, no en sentido figurado, sino en el recto de dar nueva vida, fuerza y vigor. Por medio de la regeneración, el individuo recibe de continuo nueva vida, fuerza y vigor, tanto en lo físico como en lo mental. De la propia suerte que la generación da vida, fuerza y vigor a todo ser viviente. Así también la regeneración le da nueva vida, fuerza y vigor. En la generación y en la regeneración actúan las mismas fuerzas naturales peculiares de las funciones de reproducción. La secreta doctrina, o enseñanza esotérica, o sabiduría arcaica de las antiguas filosofías y religiones, así como de las modernas escuelas de ocultismo, referente al secreto de la regeneración, se resume en el siguiente postulado. La energía generadora de la naturaleza puede utilizarse como energía regeneradora. Las mismas fuerzas que dan vida, fuerza y vigor al ser humano renovarán su vida, fuerza y vigor si acertadamente se aplican. Esta enseñanza causa bastante sorpresa a quien por primera vez la escucha y recibe, pues le parece contraria al sentido común y a la usual experiencia de la vida, pero ve claro en ella cuando comprende los fundamentales principios de la idea y se desvanecen los prejuicios y erróneos conceptos referentes a este punto. Y cuando comprende del todo los principios fundamentales y el raciocinio lógico de la idea, con ella se entusiasma y axiomática le parece. Cuanto más la considera, más razonable y cierta le resulta. Y cuando se entera de los descubrimientos de la ciencia sobre el particular, se disipa toda duda y desaparece toda desconfianza. Pero antes de exponer las conclusiones de los modernos cientistas respecto de la regeneración, echaremos una ojeada a la historia de esta idea, según la concibieron los sabios de la antigüedad. Así conviene con el doble fin de conocer cuánto interesa nuestra consideración y de contar con un elemento a propósito para descubrir el sentido esotérico de las simbólicas frases empleadas por los místicos y alquimistas al tratar de la regeneración. Este conocimiento arrojará viva luz sobre asuntos hasta ahora oscuros y proporcionará la clave de muchas antiguas y enigmáticas doctrinas. A la luz del moderno conocimiento pueden leerse y estudiarse con provecho muchos enunciados de las enseñanzas ocultas que, de otro modo, serían ininteligibles para el investigador moderno. Los antiguos filósofos se fijaron desde un principio en el misterio de la generación. Al observar el brote y crecimiento de las plantas, derivaba de una semilla, y que las aves,
reptiles y peces nacían de un huevo, semejante a una semilla animal, en donde estaba concentrada la esencia de la vida. Advirtieron muy luego que la naturaleza manifestaba en ellos su admirable poder de concentración de las fuerzas vitales en un volumen diminuto. En consecuencia, miraron con religioso pavor la concentrada fuerza de vida y la creyeron sobrenatural. Ulteriores observaciones sobre los efectos de la mutilación sexual en el hombre y en los animales, de los cambios que cuerpo y mente experimentaban al avivarse la fusión genésica en la pubertad y la adolescencia, y del decrecimiento de dicha función en la vejez, condujeron a los antiguos pensadores a inferir que en las fuerzas genésicas debían de estar concentrada la esencia vital, que convenientemente regida y aplicada, podría renovar casi indefinidamente la fuerza vital y el vigor del individuo. En la antiquísima filosofía yoga de los indos, muy anterior a la era cristiana, se hallan numerosas referencias al dominio y dirección del poder genésico, con el propósito de acrecentar y mantener la energía y vigor de mente y cuerpo. Designaron el poder regenerador con el nombre de hojas y se le atribuyó ígnea, vehemente e intensa índole. Se enseñó que dirigiendo la energía regeneradora por determinados conductos físicos y psíquicos, podría el yogi acrecentar la fuerza y vigor del cuerpo, las facultades de la mente y del ánimo. Swami Vivekananda, el famoso filósofo indo que estuvo en Europa y América hace 30 años y enseñó el yoga a muchos orientalistas occidentales, en su obra titulada Yoga Raja, dice de la potencia regeneradora. Afirman los yogis que la energía que llaman hojas es la más poderosa de cuantas actúan en el cuerpo humano. La energía hoja se concentra en el cerebro, y cuanto más haya, más vigoroso será el hombre mental y espiritualmente. Tal es la acción de hojas. Puede un hombre expresar profundos pensamientos en florido lenguaje y, sin embargo, no conmover a las gentes. En cambio, habrá otro que sin alto pensar y bello decir sea su palabra un encanto para los oyentes, porque tiene hojas que en aquel no son suficientes. Poderoso será todo cuanto dimane de quien tenga hojas. Pues bien, en mayor o menor cantidad todo ser humano tiene hojas, y esta superior modalidad llegan a adquirir cuantas fuerzas actúan en el organismo humano. Conviene advertir que no es hojas una energía esencialmente distinta, sino una transmutación de las demás modalidades de la única energía que anima el universo. La misma energía que exteriormente al hombre actúa como electricidad o magnetismo, se transmuta en energía interna. La misma energía que pone en actividad los músculos, se transmuta en hojas. Añaden los yogis que si se domina y convenientemente se dirige la energía psicofísica que sirve para las funciones sexuales, con sus correspondientes pensamientos y emociones, se transmuta fácilmente en hojas. Como quiera que los órganos sexuales guían dichas funciones, el yogi le presta particular atención y procura transmutar en hojas su energía. Únicamente a la persona casta le es posible convertir en hojas la energía sexual y acumularla en el cerebro, y por esto la castidad se ha considerado siempre como una excelsa virtud, porque el hombre lujurioso experimenta depresión de ánimo, flaquea lastimosamente su espiritualidad y pierde vigor físico y mental. Por esto mismo se recomienda insistentemente la castidad en todas las órdenes religiosas del mundo, que han producido hombres y mujeres de extraordinaria pujanza mental y espiritual. Tal es la razón de que los monjes renuncien al matrimonio y hacen de ser castos en pensamiento, palabra y obra, porque de lo contrario la práctica del yoga raja puede ser peligrosa y conducir a la demencia. ¿Cómo puede llegar a yogi quien al propio tiempo que practica la yoga raja lleva una vida impúdica? Lo expuesto no es privativa enseñanza de Vivekananda, pues la extrajo de la filosofía yoga establecida muchos millares de años antes de la era cristiana. La esencial idea de esta enseñanza preside varias religiones y filosofías de la India moderna, aunque en muchos casos se ha adulterado por tergiversación de su prístino espíritu, degenerando en fanático ascetismo y en la corrupción de la idea de sexualidad. La primitiva idea fue que la función sexual nada tiene de impura, pues debidamente usadas son normales y sanas sus actividades, pero que por abuso y perversión se convierten en malignas. La regeneración es necesaria, no porque la generación sea un mal,
sino porque proporciona un adyacente campo a la expresión y manifestación de las fuerzas vitales concentradas en el organismo humano. También sostenían los antiguos budistas que la regeneración era oficio propio de la potencia creadora de los órganos sexuales. Afirmaban que la voluntad de vivir, el activo principio causante de la creación, existe en su más concentrada y poderosa modalidad, en la energía sexual, que además de la generación, puede emplearse en la regeneración. Según los antiguos budistas, la regeneración produce notable vigor mental y espiritual que, bien aplicado, podrá desenvolver descomunales facultades de mente y cuerpo en el individuo. Añadían que en algunos casos la energía creadora, o voluntad de vivir, conduciría al hombre más allá de la necesidad de vida física en formas corporales y lo libraría de la rueda de muerte y nacimiento, capacitándolo para alcanzar el nirvana. Los antiguos egipcios también enseñaban análoga doctrina en el esotérico, el secreto oculto de Isis. El principio creador o energía vital era para ellos de naturaleza femenina. Se le enseñaba al neófito que si conservaba la energía vital sin consumirla en la procreación, podrían transmutarla en energía vital, que por el proceso de regeneración vitalizaría su cuerpo y mente, dándole extraordinarias y aún quizás sobrehumanas facultades. Estas enseñanzas se reservaban para los iniciados, manteniéndolas ocultas al conocimiento de las gentes. Decían también los hierofantes egipcios que en determinados casos podía el hombre convertirse en Dios por medio de eficaz empleo del poder regenerador. Los antiguos judíos, en sus enseñanzas esotéricas, sostenían análoga creencia y práctica. En la Cábala y otras escrituras hebreas se encuentran numerosas referencias a dicha enseñanza, y algunos autores añaden que el mito de Adán y Eva es una alegórica representación del principio de la energía sexual. Adán y Eva representan la primitiva masculinidad y feminidad del ser humano, y estaban destinados a vivir eternamente, pues su energía creadora se iba reconcentrando por el proceso de regeneración. La raza se perpetúa, pero los individuos nacen condenados a muerte. Los neoplatónicos y los gnósticos, las dos grandes escuelas de filosofía mística que florecieron en los primeros siglos de la era cristiana, enseñaron de varios modos la doctrina de la regeneración, que también influyó en algunos cristianos primitivos. Dichas escuelas bebieron sus enseñanzas en las fuentes de Oriente y Grecia, pues en los misterios de Grecia se enseñaba la teoría y práctica de la regeneración. Sin embargo, poco a poco, se fue perdiendo el espíritu de estas enseñanzas, dejando tan solo el hueco cascarón del pervertido ascetismo y el falso concepto de la sexualidad, que se consideró impura y nefanda, al paso que se exaltaba la mortificación y el ascetismo. Aún hoy día, se notan los deplorables efectos de la tergiversación de la idea original. En la Edad Media, los alquimistas y filósofos esotéricos estudiaron atentamente el asunto de la regeneración, a la que designaron simbólicamente con el nombre de elixir de vida, según se ve en las sombras de dichos pensadores. Cuenta la leyenda que algunos alquimistas excedieron el término ordinario de la vida humana y mantuvieron hasta el último momento la plenitud de sus vitales energías. El vulgo creía que el elixir de vida era un licor cordial de maravillosa virtud, pero quienes estaban en el secreto sabían que este poderoso elixir no era otra cosa que la concentrada energía creadora del hombre, transmutada por la continencia sexual en interna vitalidad, en vez de consumirla en la procreación o malgastarla en lujuriosas concupiscencias. La fundamental idea de la regeneración explica la universal importancia que a la castidad, la continencia y el celibato dieron siempre los instructores religiosos, los ocultistas y los partícipes de los misterios. Pero no provenía ello, como generalmente se supone, de que la sexualidad fuese esencialmente impura, sino de la creencia en que la práctica de la regeneración era más eficaz que la de la generación para acrecentar las potencias físicas, mentales y espirituales del hombre, de modo que la energía creadora se concentrase en el interior en vez de consumirse en el exterior. La castidad, la continencia y el celibato se fundaban en la idea de crear en los planos psíquico, mental y espiritual, más bien que en la materialidad del físico.
Pero según ya dijimos, en el transcurso del tiempo se fue perdiendo el espíritu de la idea hasta no quedar más que el repulsivo cascarón. La ciencia moderna ha descubierto ciertos notables fenómenos fisiológicos que corroboran la exactitud de la antigua doctrina de la regeneración, o sea, la transmutación de la energía sexual. Además, los experimentos quirúrgicos han demostrado la posibilidad de llevar a la práctica la teoría de la regeneración en el hombre y en los animales. Por supuesto, que se han inventado nuevas teorías para explicar dichos fenómenos y se les ha dado nuevos nombres. Pero el antiguo principio y los hechos esenciales siguen siendo los mismos, tan verdaderos entre las nuevas teorías y los nuevos nombres como lo fueron las antiguas teorías y la vieja terminología. En nuestra consideración de este importantísimo e interesante asunto, nos valdremos de lo mejor que haya en las enseñanzas antiguas y modernas respecto de los principios y fenómenos referentes a la regeneración. A pesar de las aparentes diferencias de teoría e interpretación entre las enseñanzas antiguas y modernas, y de los diversos nombres empleados para indicar sus fenómenos y principios, hay fundamental coincidencia entre ambas.